entramos de lleno a nuestra sección médica y tal y como les dijimos al principio, está como invitado en el día de hoy el doctor Pedro Manuel Pérez Pimentel, neuroortopeda, cirujano de pies, quien tiene práctica médica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs. Con él vamos a tratar el tema de la hemiplegia o hemiplegia, un tema bastante nodal, bastante fundamental. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Pienso que de inicio sería bueno establecer qué es la neuroortopedia. Sí, ante todo, Devares, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y poder compartir con ustedes y darnos el chance de poder abrir este tema que es bastante novedoso de la neuroortopedia. Bueno, la neuroortopedia, como pueden ver, suena como que si fuese algo, si fuese neurocirujano, como si uno operara a nivel cerebral, pero no es así. Es un problema, es la ciencia que se encarga de tratar las deformidades musculoesqueléticas, tanto del músculo como de los huesos, producto de enfermedades cerebrales, o producto de un trauma craneal, o producto de un derrame, ya sea sangrado por una rotura arterial por presión alta, o ya sea por una isquemia, por un émbolo, por cualquier causa infecciosa que produzca alteración cerebral, puede producir deformidades, tanto a nivel de la mano, codo, hombro, pie, cadera, o sea, todas las estructuras la puede alterar. O sea, básicamente eso es la neuroortopedia. ¿Cómo se clasifican los trastornos motores? Como podemos ver acá en la diapositiva, tenemos trastornos motores de envolvimiento parcial y trastornos motores que envuelven toda la anatomía del cuerpo. Entre los trastornos motores parciales, como podemos ver en la diapositiva, tenemos el de la izquierda, que se ve que solamente afecta el brazo y una pierna, o sea, afecta un hemicuerpo, o sea, la hemiplegia. Y tenemos lo que afecta en la pierna sobre todo, que es la que se llama diplegia, o sea, que afecta a dos miembros. Ahora bien, los que afectan todo el cuerpo, espásticos también, con tono aumentado, tenemos la cuadriplegia, disquinéticos, que son aquellos que tienen movimientos involuntarios. Ven esos niños que mueven el cuello, que mueven las manos de forma involuntaria. Y los atáxicos, que es la marcha de los borrachitos, que tienen como si hubiesen tomado alcohol, que tienen las piernas abiertas y se caen muchos, se dan golpes. O sea, básicamente es la clasificación topográfica y clasificación neurológica, como dijimos, de tono aumentado y de tono no aumentado. ¿Hay un patrón típico de la hemiplegia, doctor? Claro que sí. Miren esta diapositiva que tenemos acá. El patrón típico de la hemiplegia, que es el envolvimiento parcial, como podemos ver, tenemos, si comenzamos arriba en el hombro, tienen pegado el hombro una rotación interna y aducción, o sea, y el hombro hacia adentro. Tienen el codo flexionado generalmente o doblado. Tienen, como pueden ver, el antebrazo como si estuviesen pidiendo una propina por detrás, o sea, o propina de maitre. Tienen los dedos flexionados, o sea, el puño cerrado. Tienen la cadera flexionada, la rodilla flexionada. Tienen generalmente torsión de la tibia, o sea, meten el pie y caminan de puntas, como podemos ver aquí. Eso es un niño con un trastorno hemipléjico, pero lo importante es que también se puede producir en un adulto, o sea, tanto en niños como en adultos, y ya luego diremos sus diferencias. Precisamente, el diferencia entre niños y adultos, dependiendo si es hemorrágico o isquémico el accidente cerebrovascular. Perfecto, o sea, en cuanto a lo que es la etiología, tenemos que tener en cuenta si es un niño, si es prematuro o si es maduro ya. Si es maduro, o sea, si es a término el niño, que el embarazo ya se ha culminado completo y no hay datos de o sea, que ya tiene 38, 39 semanas, el cerebro es muy parecido a lo que es el adulto, a diferencia del prematuro. O sea, no puede controlar bien la presión a nivel cerebral, por lo tanto, en un prematuro cuando nace, cualquier estímulo hace que suba la presión. Si se deja caer, si tiene hambre, puede subir la presión y esto puede producir una rotura de un vaso a nivel cerebral y puede producir sangrado. O sea que generalmente en los prematuros se produce sangrado, a diferencia de un niño a término o de un adulto que generalmente se produce isquemia. O sea, es que hay falta de oxígeno, no le llega la sangre. O sea que tenemos el hemorrágico, es más frecuente en el prematuro. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro, en el adulto y el niño? Que cuando hay infarto hemorrágico, tenemos una afectación igual tanto en hombro, tanto en codo, como en mano, como en la pierna. Pero en un adulto generalmente va a haber más afectación
a nivel del hombro, a nivel del codo y a nivel de la cadera, o sea, que en los niños. O sea, hay cierta diferencia entre lo que es un niño y un adulto. Aparte del trastorno motor, ¿puede alterar otros sistemas? Claro que sí, o sea, se pueden producir, sobre todo por las secuelas. Como podemos ver en esta diapositiva, esto fue un niño que no se sabía qué había ocurrido, o sea, todo transcurría normal. De repente a la madre se nota a los 6 meses que no levanta bien un brazo, que tiene un brazo que está mucho más contracturado, o sea, o me lo mueve menos que el otro. Entonces se pone inquieta, lleva al niño, le hacen una resonancia y vemos esta lesión que se ve ahí, que es un quiste porencefálico. Entonces, esto lo que denota es que va a producir, no solamente va a producir el trastorno motor, un trastorno motor por el daño a nivel cerebral, sino que puede dañar, como usted puede ver el tamaño de la lesión, otras áreas. Entre ellas puede producir trastornos cognitivos, o sea, de que tenga déficit de aprendizaje, pero se da aproximadamente en un 40-45% de los casos. O sea, no todos los casos que tienen hemiplegia o un trastorno motor, o sea, una parálisis cerebral infantil, así llamado en el niño, la hemiplegia, van a tener trastorno cognitivo, que anteriormente eso era un axioma. Un niño que tenía problemas motores, se pensaba que no era un niño que podía aprender normalmente, pero sí, un 40% tiene problemas, pero no es severo. O sea que probablemente hemos tenido compañeros que tienen dificultad de aprendizaje y si podemos investigar tuvieron una falta de oxígeno, fue un niño con un parto prolongado o tuvo un parto prematuro, pero que no tiene trastornos motores evidentes, pero sí sufrió esa área y tiene trastornos cognitivos. O sea que no es necesariamente tiene que tener un trastorno cognitivo severo, pero sí lo tienen. También a nivel visual hacen estrabismo, o sea, entran los ojos, etcétera. O sea, podemos tener otras alteraciones en los otros órganos. ¿Cómo alteran estos trastornos al sistema locomotor? Esa pregunta es importantísima. Por eso tenemos que ver lo que es la fisiopatología. Normalmente lo que se produce es una lesión a nivel cerebral. El cerebro es el jefe y es el que le dice a los músculos hasta qué punto tienen que tener contracción, o sea, qué tono deben tener. Por ejemplo, ahora mismo estamos sentados, pero los músculos del tronco tienen que tener un tono normal para mantenernos erguidos. ¿Qué ocurre? Cuando se daña el jefe, ¿qué hacen los empleados? Trabajan más tiempo para ganar más, o sea, para ganar más dinero. Entonces así hacen los músculos, se ponen a trabajar de más, aumentan el tono y se pone espástico. ¿Qué hace esto? Que el músculo, el hueso crece en la noche generalmente, pero si el músculo está muy espástico no se estira adecuadamente y crece aproximadamente la mitad de lo que debe crecer. O sea que mientras a medida que vamos creciendo, sobre todo en niños, va creciendo el hueso, pero no va creciendo el músculo y el músculo se acorta. Por eso usted ve que esos niños caminan de punta. Y no solamente caminan de punta, sino que hacen deformidades de los huesos, deformidades del pie, deformidades de la tibia, o sea, de la pierna, de la cadera, etc. Entonces, ¿esto qué va a conllevar? A que el niño al final tenga alteraciones morfológicas, o sea, del pie, de la mano, que no pueda abrir la mano, que no pueda apoyar de planta, sino que apoye de punta, o que el pie se deforme, que agarre mucho puente, o se ponga plano. Y esto va a alterar la forma de caminar. Y va a hacer que, por lo tanto, esa persona se cansa. Imagínese una persona caminando de puntas. A la cuadra ya está cansado, porque tiene que gastar más energía. Entonces esto lleva más gasto energético, a cansancio y a dificultades, por lo tanto, al aprendizaje. Un niño que no tenga la capacidad de deambular normalmente, aprende menos rápido y necesita una atención especializada porque no puede desplazarse con otros niños, por lo tanto no puede aprender, que normalmente es lo que pasa. Estos niños no poder desplazarse y no poder avanzar como quisieran, o sea, moverse, no aprenden el ritmo del otro y por eso a veces se retrasan un poco en el aprendizaje. O sea, que el trastorno cognitivo generalmente es porque no pueden adquirirlo, no pueden buscarlo, no porque no tengan la capacidad. Doctor, ¿estos daños suelen ser permanentes o no? Esa es una excelente pregunta. Este daño tiende a ser irreversible, pero ¿qué significa eso? Es una cicatriz. Siempre, por ejemplo, los padres van y le preguntan a uno, un niño muy pequeño, o un niño ya más o menos grande, pero que tiene dificultades para caminar, o un adulto, doctor, yo caminaba anteriormente, ya no camino bien. ¿Yo volveré a caminar de nuevo igual? ¿O volveré a usar mi mano igual de nuevo? O sea, la respuesta es esta. Todo depende del daño. Imagínense que se dañó el jefe completo de ese lado. Si se dañó ese jefe derecho completo del cerebro y ese lado izquierdo no funciona para nada, yo le voy a decir, mire señor, vamos a ayudarlo a que esté mejor, pero yo no le prometo y probablemente no consiga función.
total si ya tiene un año de terapia física. Generalmente se le da un año para que recupere y pueda hacer por la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de compensar otras áreas que estaban más o menos dormidas, como despertar, y compensar la función que fue abolida, o sea, que se dañó. Si en un año más o menos no recupera, ella no sabe ya que ese paciente no se lo dice y se lo explica. Pero todo depende de la cicatriz inicial. De que no siga avanzando la cicatriz a nivel cerebral, no avanza. Pero sí las deformidades, si no se controlan con tratamiento conservador y a veces con quirúrgico, siguen avanzando y le producen más problemas al paciente. ¿Hay una clasificación de la hemiplegia? Claro que sí. Y esto va a ser muy importante. Van a ver unos videitos ahora para ver cómo se clasifican la hemiplegia. La hemiplegia, según uno de los pioneros, que fue Michael Schwartz, la clasificó según la afectación que haya a nivel de pie en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Fíjense cómo esta niña, sobre todo del lado izquierdo, tiene una hemiplegia del lado izquierdo. Fíjense el codo como lo tiene más flexionado el lado izquierdo que el derecho. Miren que casi no bracea el lado izquierdo en comparación al derecho y miren cómo arrastra el pie. Si tenemos debilidad de dorsiflexionar o echar para atrás el tobillo y no lo tenemos fijo, o sea, si queremos subir ese pie, lo subimos, no tenemos un acortamiento del músculo, es una hemiplegia tipo 1. Básicamente es sencilla en cuanto a tratamiento se refiere. Solamente hay que colocarle una ortesis tipo AFO y hacer terapia física. Ahí ven al lado unos trazos que pueden ver ahí. Eso es lo que es el laboratorio de marcha, que nos da las imágenes de cómo se comporta la rodilla, cómo se comporta el tobillo, desde el punto de vista tridimensional. Eso se hace como se hacen los videojuegos, o sea, que se ponen marcadores y hay una cámara que lo va detectando, esa iluminación que brindan esos reflectores, y eso va a una computadora y eso hace un modelo tridimensional de la persona que está caminando y nos dice dónde está el problema y qué es lo que está ocurriendo para producir una marcha anómala a ese paciente. Eso va a estar disponible, gracias a Dios, el único sitio del país aquí en Santiago y del Caribe, pronto ya, este año, si Dios quiere, en el Patronato de Rehabilitación, lo que es el laboratorio de marcha, que va a ser un avance fenomenal. Qué bueno. El tipo 2, como pueden ver acá, es el que ya tiene una marcha en punta fija. Fíjense que a diferencia del otro niño, este niño siempre camina de puntas. Fíjense el lado izquierdo. Siempre camina de puntas y si uno quiere llevar ese tobillo hacia atrás, no echa para atrás porque está acortado el tendón. Entonces eso es un tipo 2. El tipo 3, lo ven acá, es que ya tiene la rodilla flexionada y no la puede doblar de forma normal. Miren el lado derecho, miren el brazo de esta niña. Y miren la rodilla izquierda como la doble, la rodilla derecha la lleva como si fuese un palito, rígida, flexionada. Y el tipo 4 es el más severo. Esto es un adulto. Fíjense que sí se nota mucho más marcada la alteración. Y es cuando ya tiene debilidad severa de la cadera. O sea, está el tobillo afectado, está la rodilla y está la cadera. Y esto básicamente, ese video que ven ahí, es tomado en un laboratorio de marcha donde pudimos tener la experiencia de aprender allá en Caracas, Venezuela. Me gustaría mucho más información. Usted me dice que se va a establecer este tipo de laboratorio aquí en la ciudad de Santiago. El acceso de la población a ese laboratorio, ¿cómo será? Es decir, ¿hay algún tipo de facilidad? ¿Es necesario tener, digamos, recursos en abundancia para poder acceder a ese tipo de laboratorio? Eso es lo interesante porque la doña Dilecta Dejó, que es la presidenta, la directora del Patronato de Rehabilitación, lo que se estaba ideando, o sea, ella pensó, fue que los seguros se afiliaran a ella. ¿Con qué objetivo? De poder hacer un fondo, porque saben que tecnología de punta, un equipo que cuesta 150.000 euros aproximadamente, no es mantenible si no hay dinero. O sea, entonces, ¿qué pasa? El paciente que puede pagar lo va a pagar, pero ese fondo va a estar ahí para si hay que hacer una actualización, hacer una renovación del laboratorio y para aquellos pacientes que tengan que ser subsidiados. O sea que vamos a tener la parte de subsidio, pacientes pobres, y la parte no subsidiada son los pacientes que pueden pagar. Y lo importante es que eso va a ser como una resonancia. Si su seguro le cubre un 80% de su resonancia, le va a cubrir un 80% de ese laboratorio de marcha. O sea que va a ser un estudio que va a ser accesible para toda la población, que es el objetivo.
Bien, hemiplegia es el tema. El doctor Pedro Manuel Pérez Pimentel, nuestro invitado para agotar este tema. Retornamos en breve con más.